Shalom, ¿qué tal amigos? Les habla Joseph, director de Jaim. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550 en el programa Derech Hashem, el Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaim y Ministerio del Árbol de las Vidas, algo que fue muy injertado. Somos una escuela de pensamiento nazareno que estudiamos las raíces antiguas, las raíces hebreas de la fe judio-cristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y para nosotros es un gusto poder compartir todos los domingos lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras. Estamos en ese proceso de retornar a las fuentes, de buscar comprender a la luz de cómo los autores pensaban y veían la realidad que les rodeaba cuando estos escribieron inspirados por Dios. Y eso ha sido una gran bendición para todos los que han participado de ello, porque obviamente se les ha abierto un mundo que estaba siempre delante de ellos, pero no lo veían. Y ha sido útil para todo aquel que entonces ha tomado esa decisión de comenzar a andar conforme al camino de Dios. Y como ustedes saben, nosotros de costumbre seguimos la tradición del pueblo de Israel de estudiar todas las semanas los Shabbats conforme al precepto del Eterno, las Sagradas Escrituras, siguiendo la porción semanal de la Torá. Como ustedes saben, hemos hablado múltiples veces de que los nazarenos, los discípulos del Maestro de Nazaret, del Mesías Yeshua, hablaron en Hechos 15 de que los gentiles que se estaban uniendo a la fe tenían a Moisés que les predicara en diferentes lugares donde era predicado, en la sinagoga. Y entendiendo esto, podemos nosotros comprender que los discípulos del Maestro Nazaret nunca dejaron a un lado la importancia de estudiar a Moisés, porque Moisés comienza a revelar el plan de Dios desde el principio. Si dejamos a un lado estos 5 libros, entonces los profetas y los mismos escritos que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento pierden sentido, porque el fundamento de todo lo que se va a revelar en los profetas y en los escritos nazarenos tiene su origen en la revelación que Dios le dio a Moisés. Y teniendo esto en consideración es que comenzamos a hablar, o mejor dicho, a estudiar los 5 libros de Moisés de acuerdo a la tradición del pueblo de Israel. Y como ustedes saben, semanalmente se estudia una porción que tiene un nombre, porque pues, obviamente cuando usted mira el rollo de la Torá, el rollo de la Torá no tiene capítulos y versículos. Eso es algo que se añadió después para poder identificar los textos. En un principio no era así. Por consiguiente, las porciones de estudio se llamaban de acuerdo a la primera palabra o la segunda palabra que aparecía en esa porción. Y hoy vamos a comentar un poco de lo que estudiamos ayer. Ayer estudiamos la sección llamada Shelach Lecha. Shelach Lecha. La sección Shelach Lecha se encuentra en el capítulo 13 del libro de Números, versículo 1, y termina en el 15:41. Esa sección se titula Shelach Lecha, que significa envía para ti, o envía por ti. Y este segmento, o esta porción de la Torá, habla primeramente de cómo Moisés, por instrucción de Dios, envió a hombres a explorar la tierra de Canaán. Se habla de 12 hombres escogidos por Moisés para que estos fueran a explorar la tierra y mirar si la tierra era de acuerdo a lo que Moisés le dijo a ellos que debían observar. Ahora, hay 2 cosas interesantes que quiero mencionarles a ustedes aquí hoy, y es primeramente que la palabra Shelach viene de la raíz que significa mensajero. Incluso esta es la palabra que se traduce en el lenguaje griego a apóstolos, lo que usted tiene hoy como un apóstol. Es muy interesante descubrir esto, porque entonces vamos a entender que un apóstol es un enviado. La palabra apóstol que usted tiene hoy en la Biblia es un enviado. Y esto le trae a usted una gran reparación de lo que significa realmente ser un apóstol. ¿Por qué? Porque si usted ha prestado atención a la forma moderna en que se está practicando la fe, usted se habrá dado cuenta que de repente han surgido diferentes apóstoles en la fe, dándose un estatus que cuando miras los frutos de este título que se ponen, no va de acuerdo a lo que la Escritura muestra. Porque cuando usted entiende que un apóstol es un mensajero, un enviado, pues entonces no le hace sentido la presentación que le hacen hoy día con respecto a esa función.
podemos decirle de cierta forma, un apóstol es un embajador, una persona que va en representación de alguien con una misión en particular. En este caso, vas a ver que en esta porción, estos 12 hombres escogidos por Moisés van a representar al pueblo, van a ser los ojos del pueblo en esa misión que ellos van a envolverse. Y esta misión consistía en explorar la tierra y ver si esta tierra era buena o mala, era fértil o débil, escaso o numeroso. Había diferentes cosas que Moisés le había dicho que tenían que ellos estar pendientes. Ellos, siendo los representantes del pueblo, tenían que hacer esa exploración y traer un reporte con respecto a ello. Y esto discutíamos ayer, la importancia de entender el concepto de Shaliach, de apóstol, porque obviamente vas a encontrar, por ejemplo, en los escritos nazarenos a un hombre, en los escritos del Nuevo Testamento, un hombre llamado Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, que se llamaba a sí mismo el abortivo, porque no era de los apóstoles originales del Mesías. Era un escogido luego de la resurrección del Mesías por el Mesías mismo, para él ser el mensajero a las naciones de las palabras que el Mesías le dio. Él se convirtió en el embajador del Mesías para los gentiles. Y él invitó a los gentiles a conocer a este rey que iba a ser coronado en el tiempo que habría de venir por Dios mismo. Y le dijo a los gentiles, le extendió una invitación a participar de ese reino y ser salvado de la destrucción que habría de avecinarse sobre el mundo por causa de la corrupción. El concepto de la salvación que Pablo de Tarso presenta y el concepto de él ser un apóstol del Mesías y la misión que se le encomendó es muy diferente a lo que hoy en día se enseña con respecto al concepto de la salvación y el concepto del apóstol, según vemos en la Escritura. Otra cosa muy interesante, voy a hablar ya mismito un poco más de esta porción, otra cosa muy interesante, y es que encontramos en esta parashá, en esta sección de la Torá, es que tenemos a un hombre llamado Hosea ben Nun. Eso se encuentra en el capítulo 13, versículo 16. Hosea ben Nun. Hosea ben Nun es el que usted conoce como Josué. Incluso en ese versículo 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra. Y a Hosea ben Nun, Moisés le puso por nombre Josué. ¿Por qué le menciono este versículo? Ustedes habrán escuchado de la Septuaginta, el famoso libro de los 70. Libro que tiene su origen antes del primer siglo. Según la tradición, porque obviamente es una leyenda, un rey llamado Ptolomeo, si la memoria no me falla, pidió que se tradujera la Torá a la lengua griega. Y se escogió 70 hombres, algunos dicen 72, para que estos hicieran la función de traducir, estos hombres judíos, traductores, escribas, hicieran la función de traducir el texto hebreo al griego. Y se produjo lo que conocemos hoy como la Septuaginta. ¿Por qué le menciono esto? Porque la Septuaginta es la versión griega de la Torá. Cuando decimos la versión griega es que fue traducido al griego. Y cuando vas a este versículo en la Septuaginta, vas a encontrar que a Josué, el nombre Josué, que en hebreo usted va a encontrar que dice que se llamaba Yehoshua, escuche bien, el texto hebreo dice que a Hosea ben Nun Moisés le puso por nombre Yehoshua. Cuando usted va al texto griego de la Septuaginta, usted va a encontrar que a Hosea ben Nun Moisés le puso por nombre Jesús. Así como lo escucha, amigo. Jesús. Jesús es el nombre griego que aparece en los escritos nazarenos del Nuevo Testamento con respecto a nuestro Mesías. Nuestro Mesías Yeshua, que en nuestra Biblia en español aparece como Jesús, cuando usted va al griego dice Jesús. Esto es bien interesante porque entonces nos arroja un poco más de luz de cuál era el nombre hebreo de nuestro Mesías. Muy probablemente, y podemos decir un 99.9%, su nombre era Yehoshua. Y esto para nosotros es muy valioso porque estamos en ese proceso de reparar la identidad de nuestro Mesías. Porque obviamente, si en Israel se hablaba arameo, griego y hebreo para el tiempo que caminó Yeshua, es muy difícil que él sea llamado Jesús. Obviamente, eso no significa que no hay ningún problema con mencionar el nombre de Jesús, pero
¿qué más hermoso que saber cuál era el nombre original de nuestro Mesías? Y eso también lo discutimos ayer cuando estudiamos la sección de cómo la Septuaginta nos ayuda mucho a ver cómo se entendían las palabras del hebreo al griego, y así nos ayuda mucho a estudiar los escritos nazarenos. Ahora, hay algo muy interesante en esta porción que quiero compartir con ustedes, y es que estos 12 hombres escogidos por Moisés tenían la responsabilidad de entrar a la tierra y caminar por ella y mirar el estado de ella, del habitante, cómo eran las ciudades, cómo estaban construidas, los frutos de ella. Incluso se dice que estuvieron 40 días explorando la tierra y cogieron un gran racimo de uvas que era tan y tan grande que tuvieron que traerlo entre 2 personas. Una forma de expresar el texto que la tierra producía buenos frutos. Y cuando estos hombres regresaron, vamos a ver que el texto nos dice que de estos 12 que fueron a explorar la tierra, 10 de ellos dieron un reporte negativo de la misma y 2 de ellos dieron un reporte positivo. Estos 2 que dieron el reporte positivo eran Caleb y Josué, el hijo de Nun. Y estos 10 que dieron el reporte negativo son los otros 10 que aparecen en el versículo 4 al versículo 15 del capítulo 13. Estos hombres que dieron el reporte negativo influenciaron sobre las personas que estaban allí presentes, que no acompañaron a estos 12 a explorar la tierra, y estas personas allí presentes rechazaron la oportunidad de entrar a la tierra porque se dejaron llevar por el informe negativo que dieron estos 10. Una idea muy interesante, porque la Escritura nos va mostrando cómo las personas que están en posiciones de autoridad pueden influenciar positiva o negativamente sobre las masas. Y también nos enseña que no necesariamente la mayoría tiene siempre la razón, porque vamos a ver que la Escritura nos dice claramente que Dios llevaría al pueblo de Israel a una tierra que emana leche y miel, una tierra buena. Una tierra que tiene ciudades que no construiste, que tiene casas que no se construyeron, que tiene viñedos que no sembraron. Una forma de decir, una tierra que fue preparada para el pueblo habitarla. Sin embargo, de algo bueno, vemos que un grupo de personas, dejándose llevar por lo que vieron de una forma negativa, influenciaron sobre las multitudes, y las multitudes comenzaron a hablar negativo de lo que Dios quería hacer con ellos. Esto es algo que a nosotros nos enseña muchísimo sobre la vida. Porque, por ejemplo, cuando leemos la Escritura al principio, la Escritura nos dice que todo lo que creó Dios lo llamó bueno. Incluso hay un versículo que dice que lo llamó muy bueno. La palabra tov en hebreo aparece 2 veces repetida. Y la mayoría de los traductores traducen esa palabra, esas 2 palabras corridas, como queriendo decir muy bueno. Tov, muy bueno, bueno. Y sin embargo, nosotros los seres humanos, de cierta forma, hemos visto la creación como algo dañino para nosotros, incluso algo que nos causa estorbo, de cierta forma, porque no nos permite hacer nos trae de cierta forma limitaciones en nuestra vida. Pero partiendo de la idea de que todo Dios lo llamó bueno, podemos ver cómo el humano es el que hace que lo bueno se ha visto como malo y lo malo se ha visto como bueno. Así lo presentan los profetas. A los malos lo llamarán bueno y los buenos lo llamarán malo. Ahora, con respecto a esta idea de estos 10 hombres influenciar negativamente sobre las personas para que estos rechazaran la oportunidad de entrar a la tierra, hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros, y vuelvo y lo repito. No necesariamente la visión de la mayoría es la correcta. La opinión de la mayoría no necesariamente es la correcta. Y esto nos lleva a nosotros a reconsiderar realmente hacia dónde nos dirigimos como seres humanos y hacia dónde nos debemos enfocar. ¿Por qué? Porque la Escritura claramente nos muestra cómo piensa el humano y cómo se conduce. Y a veces perdemos grandes oportunidades que el Eterno le da al ser humano por simplemente el hombre estar prejuiciado según su forma de ver la vida. Ahora,
A esto me acuerda a unas palabras del rabino de Nazaret, al Mesías Yeshua, que él decía que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Una forma del maestro enseñar de cómo usted ve su realidad va a afectar su forma de conducirse en la vida, porque recuerde que usted se mueve, existe y camina y procesa y actúa a través de su cuerpo, es parte de su naturaleza. Y esta sección es muy interesante porque nos ayuda a nosotros a reconsiderar realmente a qué bando pertenecemos, a la minoría o la mayoría. Si usted está siguiendo la corriente de la mayoría, que sepa usted que está posiblemente muy influenciada por perspectivas negativas que lo van a llevar a usted a destrucción. Ahora, otra cosa adicional que encontré en este segmento que me gustaría compartir con ustedes es cómo esto eventualmente trajo una rebelión de parte del pueblo y el pueblo entonces sufrió un exilio porque estuvieron 40 años en el desierto, un año por cada día que caminaron por la tierra y la rodearon. Y esto pues trajo como consecuencia que los israelitas estuvieran 40 años en el desierto hasta que toda esa generación que rechazó la oportunidad de entrar a la tierra, toda esa generación murió y los hijos de ellos fueron los que entraron. Es bien interesante mirar cómo la Escritura nos dice que ellos rechazaron la tierra porque estaban muy preocupados del resultado que habría de haber si estos entablaban una guerra con el que habitaba. En otras palabras, ellos estaban preocupados de si morían en guerra, su familia hubiese sido arrastrada por esos pueblos que habitaban allí. Y entonces el Eterno le dice, tú no confías en que yo te haré habitar en esa tierra. Pues no hay problema. Tú vas a morir en el desierto y tus hijos, a ti te preocupaba que estos pueblos los tomasen y los esclavizasen, pues a tus hijos yo los voy a hacer llegar a habitar en la tierra y ellos sí van a poseerla. Y eso es lo que vemos eventualmente que sucede en el relato histórico del texto. Este texto, el de la parashá que me habla de los apóstoles, me lleva a entonces hablar un poco del concepto de apóstol a los ojos del Nuevo Testamento. Vamos a mirar en el capítulo 10 de Mateo cómo Mesías Yeshua, y Yeshua es una contracción del nombre Yehoshua, para que usted lo sepa. En el capítulo 10 de Mateo se habla de cómo Yeshua el Mesías escoge 12 apóstoles también, al igual que Moisés. Pero en el caso, a diferencia del caso que vemos narrado en Shelach Lecha, vamos a encontrar que estos apóstoles que va a escoger Yeshua tienen una función muy diferente en comparación a los 12. Vamos a ver que estos 12 fueron a la tierra, regresaron 10 con un informe negativo y ese informe negativo influenció sobre el pueblo y el pueblo pagó las consecuencias por haber escuchado un mensaje negativo. Un mensaje malo, un mensaje que no era el que debía ser. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice claramente que la tierra era buena y que era la tierra llamada, imagínense, tierra que fluye leche y miel, una forma de decir una tierra de deleite. De cierta forma, la Torá está presentando a la tierra del Edén como una sombra de lo que era el huerto del Edén, un lugar donde las plantas crecían naturalmente y el hombre vivía en perfecta armonía con su Creador. Así que ahí tienen una idea más o menos de lo que se quiere presentar. Pero en el caso de Mateo, que nos narra la elección de los apóstoles del Mesías, aquí vemos algo muy diferente en lo que respecta a función. Estos hombres en el libro de Números iban a explorar la tierra por orden de Moisés y eran los representantes del pueblo en esta misión. Ahora, en este caso, Rabenu Yeshua, nuestro maestro, el Mesías Yeshua, escoge a 12 apóstoles para que hicieran una función. Y esa función consistía en llevar buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a mirar el capítulo 10, pero primero ir un poco más arriba, el versículo 35. Porque es importante el versículo 35 del capítulo 9, leerlo, porque nos va a sembrar el fundamento de por qué él elige estos 12.
estos 12 apóstoles. Vamos a mirarlo. Dice Mateo 9:35. Y Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Estos dos versículos son muy importantes porque nos está arrojando luz de lo que hablan los profetas. Usted va a encontrar en Ezequiel que el Eterno habla en contra de los pastores que llevaron y guiaron al pueblo. Lastimaron, hicieron que el pueblo sufriese, y el Eterno iba a entablar juicio contra aquellos pastores, una forma de aludir a los reyes de Israel, aquellos dirigentes de Israel, los líderes de Israel. El texto en ningún momento está hablando del pastor en el término moderno de hoy, aunque ese texto lo utiliza en ocasiones para aludir a eso, pero el contexto no es ese. El rey de Israel era conocido como el pastor de un pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no era de él, aunque sí, era de él, pero no era de él. Me explico. El pueblo de Israel le pertenecía al Eterno. Incluso es el hijo adoptivo de Dios. Lo vemos en el texto del libro de Ezequiel, como el libro de Éxodo, que el Eterno llama a Israel su primogénito. Y esto por razón del pacto que hace con Abraham. Y obviamente, siendo Dios el rey de Israel, pues cuando se levanta un rey, primero del linaje de Saúl, mejor dicho Saúl y después David se convierte, por usar el término, la vida de él como el ejemplo perfecto, porque David se convierte en el rey ideal de Israel. David se convierte en el rey de Israel, pero en sí él era el pastor de un pueblo. Y el Eterno era el pastor de David. Tú vas a encontrar en el Salmo 23, un salmo famosísimo, a David diciendo: el Eterno mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque él, como rey de Israel, tenía uno sobre su cabeza. Y es bien interesante esta idea, porque tú vas a encontrar en Efesios, por ejemplo, que Pablo de Tarso dice que el Mesías es la cabeza de la congregación, la cabeza del hombre, perdón, y vas a encontrar que también dice que Dios es la cabeza del Mesías. Aquí vemos una idea que tiene su origen en el Tanaj, en lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Y en el texto de Ezequiel, que habla contra los pastores, se está hablando de esos reyes que Israel tuvo, esos líderes que Israel tuvo, que los llevó a ellos a vivir el estado que se encontraban. Estaban enfermos, dolidos, maltratados, sufriendo exilio, en pobreza. Y Dios prometió que enviaría un pastor de linaje de David, que sería el que los llevaría a pastos verdes, los traería nuevamente a un lugar de deleite, y ese se convertiría en el Mesías. Y eso es bien importante, porque en este texto del capítulo 9, versículo 35, esas son las cosas que usted debe conocer para poder entender estos textos. Y dice el texto, y leo nuevamente: recorría Yeshua todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuál es el evangelio del reino? Si usted va al capítulo 61, si no me equivoco, de Isaías, usted va a encontrar que la buena nueva que se habla ahí es una noticia positiva. El pueblo que está sufriendo dolor, el pueblo que está sufriendo exilio, que está sufriendo pobreza, se le ha abierto la puerta a retornar a Dios y ser sanado de sus enfermedades. Eso es bien importante. Y dice el versículo 35, y viendo las multitudes, ¿qué multitudes? A los lugares que está yendo a predicar el evangelio. Se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obrero a sus mies. ¿Quién es el Señor de las mies? El santo bendito sea. Y llamando, ahora viene el contexto del capítulo 10, y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Es bien interesante el concepto de los espíritus inmundos, que usted conoce como demonio, a la luz del tiempo donde nuestro maestro caminó por la tierra. Porque cuando usted conoce esa idea a la luz de ese tiempo, usted va a encontrar una gran reparación del concepto y la idea, que lo va a llevar a usted a reconsiderar nuevamente cómo hoy en día se habla con respecto a los demonios. Dentro de la literatura del Segundo Templo, literatura que yo les recomiendo estudiar porque Pablo de Tarso la cita, y los nazarenos también la conocían, incluso el mismo Mesías, Yeshua, la conocía, se habla
de la existencia de los demonios y por qué. Incluso hay un libro llamado Jubileos, que data de la época del Segundo Templo, específicamente tal vez unos 200 años antes del primer siglo, si no me equivoco, unos 150 años antes del primer siglo. Se habla de una conversación en forma metafórica para explicar el origen de los espíritus inmundos de un ángel llamado Mastema con Dios, donde este ángel, Dios va a destruir todos los espíritus impuros, que son llamados los demonios, y este ángel le dice: amo del universo, no hagas eso, porque si haces eso, entonces ¿cómo yo voy a atormentar a tu pueblo cuando violen tus mandamientos? Bien interesante ese texto. Y el texto dice, Dios entonces le dijo a Mastema: tú tienes razón, voy a exterminar una parte de ello y la otra parte la voy a dejar para que entonces cada vez que mi pueblo viole mis mandamientos, tú puedas atormentarlo con uno de esos espíritus inmundos. Esta idea es bien interesante, que se encuentra en el libro Jubileo, porque nos enseña la función que hacían los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos, los llamados demonios, existían por consecuencia del pueblo, del pacto, estar violando los preceptos y los mandamientos de Dios. Incluso el exilio que vivió el pueblo bajo Babilonia es a consecuencia de haber violado el pacto. Así que hace total sentido todas estas ideas que se presentan. Y vamos a ver que Yeshua le da autoridad para sacar los espíritus inmundos y sanarán a toda enfermedad, a toda dolencia, pero ese era el resultado de anunciar la buena nueva. Si se anunciaba la buena nueva, las buenas noticias, Dios ha abierto la puerta a la redención, Dios ha abierto la puerta al retorno a Él, el reino está disponible para ustedes. Si aceptaban ese mensaje, la buena noticia, recuerden el paralelo, lo que están trayendo las malas noticias, el pueblo lo acepta y trae un exilio, una vida en el desierto, destrucción. Ahora estas buenas noticias que trae el maestro Nazaret a través de sus discípulos, si el pueblo lo aceptaba, entonces como consecuencia de ello, toda enfermedad y dolencia que estaban sufriendo a consecuencia de la desobediencia iba a ser reparada. Y entonces el texto dice que él escoge a 12 de sus discípulos que iban a tener la función de ir a este pueblo, en ese entonces, al pueblo de Israel. Vamos a verlo en el versículo 5, y voy a avanzar porque el tiempo no me ayuda mucho. Dice: a estos 12 envió Yeshua y les ordenó diciendo: no vaya a los gentiles, ni entre a la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id pues y proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y das de gracia. Mire qué interesante. Cuando usted entiende lo que he estado hablando al principio y cómo la escritura desde un principio va preparando el camino y los pensamientos que existían en la época del Segundo Templo, estos textos toman un giro completamente diferente a nuestros ojos. El pueblo que sufrió exilio, ahora se le está llamando al retorno, pero el retorno está condicionado a escuchar la buena noticia y aceptarla y creer en esa buena noticia. Dios ha abierto la puerta para nosotros regresar a Él. Solo tenemos que arrepentirnos de habernos desviado de sus caminos, porque recuerde que los espíritus inmundos, según el pensamiento de aquella época, era consecuencia de haber violado los mandamientos. Pero estos son los 12 que escoge el Mesías. La Escritura luego nos muestra más adelante que un abortivo llamado Pablo de Tarso fue escogido por el Mesías mismo para también traer la buena noticia a los gentiles. Pero, ¿qué pacto violaron los gentiles para que se le llevara las buenas noticias? Porque usted puede decir: pero Joseph, usted acaba de decir que las buenas noticias consistían en el pueblo retornar a Dios, que habían violado el pacto y el mandamiento, y por eso tenían demonios y espíritus inmundos. ¿Qué pasó con los gentiles? Porque a los gentiles había que llamarles también, abrirle la puerta al retorno y escoger a un judío llamado Pablo de Tarso. Incluso ahí ves el cumplimiento del profeta Zacarías, que dice: y 10 de las naciones se agarrarán de los sisit de un judío y dirán: vamos contigo, porque el Dios verdadero está con ustedes. Ese hombre, para efectos históricos, se llamó Pablo de Tarso, porque las naciones, los gentiles de aquella época, se agarraron de sus sisí. El sisí son el manto que utilizaban, que tenía unos flecos. Incluso en la parashá de esta semana se mencionó esa orden, ese mandamiento. Y vamos a ver que Pablo de Tarso fue escogido para los gentiles. Pero ¿qué pacto violaron los gentiles? La Escritura no nos dice claramente qué pacto violaron los gentiles, pero hay una cosa muy interesante, y es que en la Torre de Babel, Dios dispersó a los gentiles por el mundo entero por estos haber violado un mandamiento que consistía en multiplicarse y poblar toda la tierra. Bueno, no tengo tiempo para más.
Tal vez la semana próxima hablaremos un poco más de esto, si el cielo así lo permite. Les habló Joseph y usted escuchó el programa de